Presentamos a Elisa Márquez, investigadora estrella de fraudes, frente al gigantesco y abandonado esqueleto de la cúpula, el proyecto de $1.000 millones del legendario arquitecto Damián Flores. El edificio, una maravilla de ingeniería a medio terminar, era ahora un monumento al escándalo. Flores había desaparecido hace 6 meses, llevándose consigo la reputación de su firma y, según los reportes, una gran suma de dinero. La presión mediática era inmensa. Todos lo consideraban un ladrón, un estafador que había engañado a los inversores. Elisa, sin embargo, sentía una punzada de duda. Un hombre de la estatura y el legado de Flores no desaparecía sin dejar un rastro más complejo que un simple fraude. Su intuición, su herramienta más valiosa, le decía que la historia oficial era solo la punta del iceberg de un misterio mucho más profundo. Elisa pasó días sumergida en los archivos de Damián Flores. Encontró bocetos de edificios que desafiaban la gravedad y manifiestos filosóficos sobre la arquitectura como acto de servicio. Flores, de 60 años, era conocido por su meticulosidad casi obsesiva y su desprecio por la ostentación. Su rostro, en las pocas fotos encontradas, reflejaba una seriedad profunda. ¿Cómo podía este hombre, que una vez donó la mitad de sus ganancias para construir escuelas sostenibles, haberse convertido en un fugitivo codicioso? Elisa revisaba la última caja de evidencia, llena de planos desechados, notas a mano y recortes de periódico. La oficina de Flores había sido vaciada por la policía, pero ella buscaba algo que la policía, enfocada en la contabilidad, había pasado por alto. Buscaba la firma del hombre, no la del criminal. En el fondo de la caja, bajo una pila de informes de gastos, Elisa encontró un pequeño cuaderno de tapas de cuero. No era un diario, sino un libro de bocetos personales. La mayoría eran dibujos de constelaciones y formaciones rocosas. En la última página, sin embargo, no había un dibujo, sino un mapa. Era un plano de calles, pero con un detalle peculiar. Las intersecciones estaban marcadas con pequeños símbolos arcaicos y, junto a ellos, una serie de números que parecían coordenadas geográficas. Lo más extraño era la ubicación que señalaban. No era ninguna ciudad conocida, ni siquiera un área urbana. Los números apuntaban directamente al corazón del desierto de Atacama, el lugar más árido del planeta, un vacío geográfico, donde, según los mapas satelitales, solo había arena. Elisa confrontó a su superior con el hallazgo. El comisionado se rió. Márquez, es un arquitecto. Probablemente estaba planeando un hotel futurista en medio de la nada. Es una distracción. Pero para Elisa, la precisión de los números no era una coincidencia. El riesgo de usar fondos públicos para perseguir una corazonada era alto, pero la necesidad de desentrañar la verdad era mayor. Usando sus vacaciones y ahorros, Elisa compró un billete de avión a Chile. Se equipó con ropa de desierto, un GPS satelital y el cuaderno. La misión ya no era recuperar dinero, sino encontrar a Damián Flores y entender por qué un genio elegiría desaparecer en el olvido, dejando atrás un legado de infamia. El sol del Atacama era implacable, convirtiendo la arena en un horno. Elisa, con su pelo oscuro recogido bajo una gorra y el rostro protegido por gafas de sol, conducía un jeep alquilado. El paisaje era surrealista, una mezcla de dunas rojizas y formaciones rocosas que parecían esculturas abstractas. Después de horas de conducción, el GPS la dirigió a un punto que en el mapa parecía insignificante, una gran meseta de piedra. Las coordenadas del cuaderno la llevaban a la base de una duna gigantesca, aparentemente idéntica a miles de otras. No había rastro de construcciones, ni siquiera una huella humana. Era el lugar perfecto para esconder un secreto, o para que un sueño se convirtiera en nada. Siguiendo las marcas del cuaderno, Elisa caminó por la duna, buscando los símbolos arcaicos que había visto en el plano. Después de media hora de búsqueda bajo un calor sofocante, encontró lo que parecía una simple roca. Pero al tocarla, notó que la superficie era demasiado lisa. Al mover una capa de arena, descubrió una hendidura fina, casi invisible. Era una compuerta. Introdujo la mano en la grieta y presionó un punto específico.
Con un zumbido sordo, la roca se deslizó, revelando una escalera de metal que descendía a la oscuridad y un aire fresco que escapaba, cargado con un aroma a ozono y tierra húmeda. Elisa no dudó, sacó una linterna y comenzó el descenso. El túnel era estrecho y empinado, forrado con una aleación de metal desconocida que reflejaba la luz de su linterna. Elisa descendió durante lo que parecieron 10 minutos. El aire se volvía progresivamente más fresco y limpio. Era un sistema de ventilación de precisión, un milagro de la ingeniería en el desierto. De repente, el túnel se abrió a un espacio amplio y cavernoso. La linterna de Elisa no era suficiente para iluminar la inmensidad, pero podía distinguir una luz suave y constante que venía de más abajo. El sonido del silencio fue reemplazado por un murmullo distante, un sonido de actividad humana, de vida. Elisa llegó al final del túnel y se detuvo, sin aliento. Ante ella, bajo una cúpula de roca natural, se extendía una ciudad. No era una ruina ni un refugio militar, era una utopía. Edificios de formas orgánicas, hechos de materiales que reflejaban la luz artificial suavemente, se alzaban en terrazas. Jardines verticales se elevaban por las paredes de la caverna, creando un ecosistema autosuficiente. Pequeños vehículos eléctricos se deslizaban silenciosamente por las calles. La gente caminaba, sonriendo, concentrada en sus tareas, vestida con ropa sencilla pero elegante. Era una visión de futuro, oculta bajo el manto de la tierra. La ciudad se llamaba Arcadia, como leyó en un cartel discreto en la plaza central. Elisa caminó por las calles, sintiendo una paz que nunca había experimentado en el mundo exterior. Vio laboratorios de investigación llenos de equipos de última generación, estudios de arte con esculturas inacabadas y bibliotecas que albergaban más libros de lo que cabría esperar. La gente no la miraba con hostilidad, sino con una curiosidad amable. Parecían felices, liberados. Había científicos, músicos, ingenieros, todos trabajando en una sinfonía de creación. Elisa se dio cuenta de que esta gente no estaba allí escondida por miedo, sino por elección, buscando un lugar donde su trabajo pudiera prosperar sin las ataduras de la burocracia o el comercio. Mientras observaba a un grupo de niños dibujar planos arquitectónicos en una plaza, una voz grave y conocida la interrumpió. «Sabía que alguien con tu persistencia encontraría el camino, señorita Márquez». Damián Flores estaba allí. Parecía más viejo, pero sus ojos azules brillaban con una intensidad renovada. Llevaba ropa sencilla y su rostro estaba relajado, sin la tensión que se veía en las fotos de la prensa. Elisa sintió que todas sus acusaciones se desvanecían. «Señor Flores, lo acusan de robar millones y usted está aquí, construyendo una ciudad bajo la arena». Flores sonrió tristemente. «El dinero de la cúpula nunca fue para mi bolsillo, señorita Márquez. Fue el precio de la libertad». Flores la invitó a su estudio, un espacio simple con una vista espectacular del jardín vertical. Explicó que la cúpula había sido un proyecto de fachada. Los verdaderos planos, los verdaderos costes, fueron desviados cuidadosamente durante años para financiar Arcadia. «El mundo exterior», dijo, «está sofocando el verdadero progreso. Los científicos son silenciados por las corporaciones. Los artistas son consumidos por el mercado. Necesitábamos un santuario, un lugar donde el único valor fuera la verdad y la creación». Flores reveló que la mayoría de los habitantes de Arcadia eran personas que habían sido marginadas o perseguidas por sus ideas innovadoras. Flores le mostró los archivos. Cada centavo robado fue invertido en Arcadia, los sistemas de purificación de agua, los generadores geotérmicos, la infraestructura. El fraude fue la única forma de conseguir el capital sin atraer la atención de gobiernos o inversores. «Tuve que convertirme en el villano de la historia para salvar el futuro de estas mentes», admitió Flores. «Sabía que mi reputación sería destruida, pero era un sacrificio necesario. Preferí ser un ladrón en la superficie que un cómplice de la mediocridad en el fondo». Elisa, la investigadora de fraudes, se encontró sin argumentos legales, solo con una admiración silenciosa. Flores la llevó a la biblioteca.
donde había una sección dedicada a las mentes perdidas, científicos cuyas investigaciones fueron censuradas, artistas cuyas obras fueron destruidas por regímenes autoritarios, ingenieros que intentaron crear tecnologías de energía limpia y fueron comprados y silenciados. Arcadia es el arca de Noé para el intelecto humano, explicó Flores. La cúpula era solo una cáscara vacía, pero esta ciudad es el corazón latente de la humanidad. Elisa entendió el verdadero plot twist. El supuesto criminal era en realidad un guardián de la civilización, y el fraude era el acto de resistencia más grande que había visto. Flores no le pidió que se quedara, solo que entendiera. Ahora lo sabe, señorita Márquez. La verdad es un arma de doble filo. Si revelas la existencia de Arcadia, la destruyes. Los gobiernos y las corporaciones no tolerarán un lugar donde el dinero no tiene poder. Elisa se sentó en silencio, sopesando su deber legal contra la verdad ética. Su trabajo era exponer fraudes, pero este fraude había creado una sociedad justa y funcional. Era el dilema definitivo: servir a la ley o servir a la esperanza. Su mirada recorrió las caras tranquilas de los habitantes de Arcadia. Elisa regresó al mundo exterior. El comisionado la recibió con impaciencia. «Márquez, ¿qué encontró en el desierto? ¿Alguna pista de Flores o del dinero?» Elisa, con una calma forzada, presentó su informe. «Comisionado, Flores desapareció sin dejar rastro. La investigación está en un punto muerto. El dinero se volatilizó en una red de empresas fantasmas imposibles de rastrear. Lo único que encontré fue este cuaderno». Ella entregó el cuaderno, pero la última página, la del mapa y las coordenadas, estaba arrancada. «Un simple cuaderno de bocetos, sin valor probatorio», concluyó. El comisionado, frustrado, cerró el caso. Meses después, Elisa estaba de vuelta en su oficina, trabajando en un caso diferente. En su escritorio, bajo una pila de documentos, había un nuevo cuaderno. En la última página, con su propia caligrafía, había un mapa. No eran las coordenadas de Arcadia, sino un plano para un nuevo sistema de vivienda social, inspirado en la arquitectura orgánica que había visto bajo la arena. Elisa había mentido a la ley, pero había salvado una utopía. Había aprendido que a veces la verdad más grande es la que debe permanecer oculta, y que el legado de Damián Flores no era un edificio, sino una idea que ahora vivía en ella. Mientras miraba por la ventana hacia la ciudad gris, Elisa sonrió. Sabía que en el corazón del desierto, Arcadia seguía floreciendo, un faro de esperanza para el intelecto. No era solo un refugio, sino una prueba viviente de que un mundo mejor es posible si se está dispuesto a pagar el precio de la incomprensión. El arquitecto silencioso había triunfado, y ahora la investigadora de fraudes se había convertido en la guardiana silenciosa de su secreto, lista para construir su propia versión de la utopía, ladrillo a ladrillo, en el mundo que había jurado proteger.